¿Qué tal, amigos? Pues como apuntaba en la presentación, en esta ocasión el debate de la 8 Soria sale de los estudios habituales de la 8 Soria en camino de los Royales para desplazarse hasta el Hueco. Ha tenido lugar a lo largo de este pasado fin de semana la Feria por la Repoblación de la España Vacía, Presura, y hemos aprovechado para asomarnos a la actualidad de la repoblación. Me gusta hablar más de repoblación que de despoblación, y lo hacemos con Isaura Leal, comisionada por el reto demográfico. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Iván. Muchas gracias. Viene al epicentro, a la zona cero, como dicen por aquí, de la despoblación, a Soria. Venir a Soria es venir a ver cómo miles de sorianos viven en su día a día el impacto de los cambios demográficos que sufre España: despoblación, dispersión territorial y envejecimiento. Sí, venir a Soria es ver todo eso en el entorno y en la vida de su gente. ¿Qué suponen ferias de este tipo como Presura, impulsada por Cibes Mundi, por la sociedad civil también, por todos los voluntarios, también por las administraciones políticas, todo el mundo unido, ¿no?, aquí? Sí, porque mire, cuando estamos hablando de los cambios demográficos que sufre España, que sufrimos como país y que tenemos que abordar como reto de futuro, siempre hablamos de la responsabilidad de las administraciones públicas y del papel que tienen que desarrollar aprobando políticas públicas y dotándolas de recursos y de presupuestos. Pero muchas de esas medidas, muchas de esas propuestas no saldrían adelante si no fuera con el firme compromiso de hombres y de mujeres, de asociaciones, de emprendedores, de innovadores, que tienen que sacar adelante esos proyectos que implican actividad económica y empleo. Y en ese sentido, Presura es un ejemplo, un buen ejemplo de poner en valor precisamente la experiencia que están desarrollando ya en la práctica, no desde la teoría, sino desde la práctica, muchos de esos hombres y mujeres que se convierten en pequeños empresarios, en emprendedores, que se quedan en su pueblo para sacar adelante, insisto, un proyecto de actividad económica y de empleo. Lo comentábamos off the record, lo suyo ha sido un máster, un curso intensivo en torno a la despoblación. Muchos kilómetros han dado desde finales de junio, ¿no?, que accedió al cargo. Bueno, miren, el Consejo de Ministros me nombró el 30 de junio y desde el primer momento formo parte de un gobierno que se implica en el desarrollo de una forma de hacer política que es vinculada a las personas y vinculada al territorio. Y estando en un comisionado que se llama del Gobierno frente al reto demográfico, es mi obligación, es mi deber escuchar a la gente, visitar el territorio, aprender, escuchar, acordar y dialogar. Y sí, desde entonces he de decirle que he recorrido una buena parte del territorio nacional. No vamos a mirar mucho atrás, pero las malas lenguas dicen que se encontró, más que un libro blanco sobre despoblación, un libro en blanco. Bueno, mire, yo formo parte de un gobierno, insisto, que responde de la acción de gobierno que desarrollamos. La Estrategia Nacional frente al reto demográfico fue un acuerdo de Conferencia de Presidentes, un acuerdo, por cierto, adoptado por unanimidad de todos los responsables, presidentas y presidentes de comunidades autónomas, y lo hicieron en enero del 2017 y con un encargo al Gobierno de España: presentar una estrategia nacional durante el año 2017. Tenía que haber sido presentada antes de enero del 2018. Cuando en junio de este año el presidente Pedro Sánchez asume la presidencia del Gobierno, lo hace con la voluntad de sacar adelante un programa, y entre ese programa de gobierno asume el compromiso de una tarea pendiente, que es elaborar una estrategia nacional encomendada por la Conferencia de Presidentes. Y en eso estamos, en sacarla adelante y con la voluntad de presentarla durante los próximos meses. En primavera, ¿no? La primavera del 2019 es el calendario razonable que nos hemos planteado para alcanzar los acuerdos necesarios con comunidades autónomas, con representantes de la Federación Española de Municipios y Provincias, en un permanente diálogo también con los agentes sociales, con los empresarios, con las asociaciones de emprendedores, de innovadores,
con la gente que trabaja en el territorio. Ese es el calendario razonable que nos hemos dado. La primavera del 2019. ¿Qué diagnóstico hace de estos meses, ya desde su conocimiento, por la propia experiencia, por lo que ha viajado, lo que ha conocido, visitando las zonas principalmente afectadas? Pues mire, me he encontrado con una voluntad de diálogo importante. Me he encontrado también con una receptividad y una conciencia social de que realmente de lo que hablamos, de despoblación, insisto, de envejecimiento y también de los efectos que tiene la población flotante en algunas zonas de nuestro territorio, producto del turismo y también de una forma de cultivos intensivos de la agricultura, implica en nuestro modo de vida y en nuestro futuro, me he encontrado, le decía, con una conciencia social importante, también con que en la agenda política de los gobiernos territoriales, en los gobiernos de las comunidades autónomas, en los ayuntamientos y en las diputaciones, se está incorporando el tema. La conciencia no alcanza solo a los políticos y también a los ciudadanos, sino también a los medios de comunicación. Y una buena muestra de ello es este mismo programa que estamos celebrando con ustedes. También los medios de comunicación están jugando un papel importante en estos meses, trasladando desde la prensa, la televisión, la radio, los numerosos programas, la realidad que vive España. Pues gracias por lo que nos toca, deseosos estamos, como no, de dar buenas noticias. Comentaba recientemente en una entrevista publicada en el Día de Soria, precisamente la primera entrevista que concedía Isaura Leal a un medio de comunicación soriano, que obviamente los resultados no se verán a corto plazo. También conviene ser realistas. Sí, hemos de ser realistas y pensar que no hay ni una varita mágica, ni una receta única, porque además no todos los territorios sufren con igual intensidad los retos demográficos, los desafíos demográficos. Soria es una buena muestra de un territorio que sufre prácticamente todos los indicadores de alerta, de alarma, la despoblación, el movimiento de población tan importante que se produce incluso dentro de la propia provincia. Soria pierde población no solamente en sus pueblos, sino también pierde población en la propia capital de la provincia, pero también tiene un tema de envejecimiento de su población. Por lo tanto, he de decirle que las recetas únicas no pueden existir cuando hablamos de una estrategia nacional, es decir, hemos de pensar en medidas, en propuestas que también se adapten a las necesidades socioeconómicas de las personas que viven en el territorio, y hemos de abordar propuestas que garanticen la igualdad de oportunidades, porque si me permite una muy pequeña reflexión, cuando los hombres y mujeres abandonan su entorno familiar, su casa, su pueblo, el entorno en el que han vivido y han crecido, no lo hacen en muchas ocasiones por voluntad propia ni libremente, lo hacen porque buscan oportunidades, buscan mejores condiciones de vida, buscan mejor acceso a los servicios y también buscan, sin duda, empleo y mejores condiciones de futuro, si no para ellos mismos, para sus hijos e hijas. Por lo tanto, en esa línea de medidas de igualdad de oportunidades para aquellos que viven o quieren seguir viviendo en nuestros pueblos, en el entorno rural, o para aquellos que quieren regresar, que quieren volver, esa es la línea de las medidas y propuestas que hemos de abordar, pero siempre, insisto, adaptadas también a las peculiaridades de cada territorio. Y esas peculiaridades recogerían, como se demanda aquí en la zona, una discriminación positiva hacia lugares como Soria, Teruel, Cuenca, castigados por la despoblación, para que sean más competitivas, por las empresas encuentren beneficios fiscales, etc. En un catálogo de medidas, de propuestas, habrá algunas de ellas que sean comunes a todos los territorios afectados o en riesgo de despoblación, habrá medidas que sean dirigidas específicamente no ya a los territorios, sino, insisto, a las personas que viven en ellos, y sin duda habrá medidas que habrá que priorizar para aquellas zonas especialmente castigadas por los riesgos de despoblación o por la pirámide poblacional tan envejecida que tienen en sus territorios.
Hablaba de servicios, aquí hay unos cuantos altamente que echamos de menos, servicios ferroviarios, por ejemplo, y uno de ellos, no solo en la provincia de Soria, sino casi en el conjunto de buena parte del territorio nacional, como es la banda ancha. En ese sentido se va a avanzar y próximamente, ¿no? Era un compromiso y necesita de celeridad y así se ha visto. Creo que si hay una demanda que he recogido durante estos meses que llevo al frente del comisionado y que no tiene diferencia el lugar de España en el que me he encontrado cuando he ido a una zona que está sufriendo riesgo de despoblación en mayor o en menor medida, en todas ellas, mire, hay una medida que han pedido todas, la primera, la a priori, la necesaria, para que luego lleguen todas las demás, y esa es la extensión de la banda ancha de Internet, de tener una cobertura de telefonía móvil adecuada para todas las personas, no importa el lugar en el que vivan. Esa es la medida reclamada y pedida por todos, porque esa es la primera de las medidas que garantiza unas condiciones de acceso a los servicios básicos en este momento. Casi es un derecho de ciudadanía la conectividad en pleno siglo XXI. Y mire, yo tengo el orgullo de decir que este gobierno no solo trabaja para planificar un futuro, sino que gobierna y toma decisiones de gobierno. Y en ese sentido, el 8 de noviembre se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado una orden del Ministerio de Economía en el que precisamente se aprueba un plan que garantice que a enero del 2020 cumpliremos con la Agenda Digital Europea y que tendrán una cobertura de Internet el 90% de los ciudadanos que viven en municipios de menos de 5.000 habitantes y que lo harán con una velocidad de Internet de 30 megas, que es un nivel de calidad aceptable, y que se hará, insisto, con un acceso en condiciones óptimas para ciudadanos que viven en municipios de menos de 5.000 habitantes. Esa es una de las medidas, insisto, que por unanimidad piden desde todas las comunidades autónomas, desde miles de municipios y que solicitan miles y millones de ciudadanos. Pues creo que en Soria se va a encontrar un buen puñado de municipios que tienen menos de 5.000 en pleno siglo XXI. habitantes, menos de 5.000 habitantes. Hablaba Begoña Gómez, representante del tercer sector, en la presentación que tuvo lugar en Madrid de Presura, la necesidad de incrementar esa colaboración público-privada, en definitiva, que todos los estamentos remen en la misma dirección, ¿no? Sí, fíjese, me da la oportunidad además de decirle que si en este país son necesarios grandes acuerdos de Estado, en el que la voluntad de las fuerzas políticas y de todas las administraciones públicas sumen y remen en la misma dirección, esa es para abordar las políticas necesarias para hacer frente a los desafíos demográficos. Igual que es imprescindible y necesario el acuerdo político de todos, es imprescindible y necesaria la participación del sector privado y empresarial, porque para sacar adelante los proyectos que necesitan los municipios en riesgo de despoblación, para dar actividad económica y empleo, para garantizar las infraestructuras necesarias, para garantizar a su vez unas condiciones de vida digna para todos aquellos que quieren vivir en el medio rural, sin la participación y la corresponsabilidad del sector privado y empresarial, nada de eso sería posible. En la entrevista que le comentaba anteriormente, publicada en el Día de Soria, usted también mencionaba esa posibilidad de que la estrategia por la despoblación tuviera en cuenta también el Plan Soria impulsado por la Junta de Castilla y León. Claro. ¿Hay un acercamiento? He de decirle, y se lo he dicho a lo largo de la entrevista, que en estos meses he encontrado voluntad de diálogo. Y he encontrado voluntad de diálogo en los gobiernos de las comunidades autónomas. Estamos trabajando en colaboración y cooperación con todas las comunidades autónomas. Ninguna de ellas ha dejado de participar en las convocatorias que hemos celebrado durante estos meses. También el Gobierno de la Junta de Castilla y León. A nivel europeo, el debate se ha afrontado
con tiempo, se llega a tiempo, mejor dicho. Claro, la resignación solo nos conduciría, aparte de la melancolía, nos conduciría a pensar que para las próximas generaciones lo que dejáramos atrás sería un paisaje de abandono, ¿verdad? Pero esto también se veía venir, ¿no? Se veía venir y tal vez algunos gobiernos hayan mirado para otro lado. Bueno, quizás teníamos otras premuras, si me permite, como país. O sea, pensemos que somos un país que venimos de una historia reciente muy complicada, que nuestra historia democrática es muy reciente, a diferencia de otros países de nuestro entorno, que hemos restablecido toda una estructura económica en los últimos 40 años, que hemos evolucionado como país desde el punto de vista social, económico, político, educativo, sanitario, de una forma enorme. Entonces, quizás teníamos otras premuras que no nos permitieron poner a tiempo algunas políticas que tendrían que hacerse frente en el tema demográfico, pero estamos a tiempo y lo vamos a hacer con la voluntad y la colaboración, estoy convencida, de todos. Y mire, el mejor ejemplo que tenemos es precisamente los hombres y mujeres que todavía permanecen en nuestros pueblos y que desarrollan a diario una actividad económica para sacar adelante a sus propias familias. Y estoy hablando no solo de agricultores y de ganaderos, estoy hablando de miles de jóvenes, de mujeres, de emprendedores que se mantienen en sus pueblos con una pequeña empresa, una actividad económica que les sirve para autoempleo, y ese compromiso es el que tiene que darnos la fuerza a todos, también a los responsables políticos, para pensar que si ellos lo están intentando, nosotros tenemos que conseguirlo. Es importante, y hablaba de las gentes que viven en los pueblos, desterrar esa imagen casi maldita o mal vista del medio rural, ¿no? Que de acuerdo estoy con la palabra que acaba de utilizar. Ya ha llegado la hora, ¿no?, de reconocer el valor que tienen las personas que viven en el medio rural, que no son los fracasados, los que no se han podido ir a ningún lado, no son los analfabetos. Esa imagen no se corresponde con la España de hoy, ni con la España real, ni por supuesto se corresponde con los miles de vecinos que tienen los pueblos pequeños y medianos en España. Los pueblos de Castilla y León están llenos de hombres y de mujeres bien preparados, con buena formación, con una voluntad y un empeño encomiable, con valentía y con coraje. No son los fracasados y analfabetos que se nos presentan a veces con esos tópicos tan trasnochados que, insisto, no se corresponden con la vida de los españoles y españolas que viven en el medio rural. Y mire, creo que por eso también en estas políticas de impacto demográfico tienen un papel importante los medios de comunicación y los agentes de la cultura, escritores, cineastas, guionistas, publicitarios, que tienen la responsabilidad también de plasmar en sus artículos, en sus películas, en esas series de televisión, lo que realmente sucede y se vive en nuestros pueblos. Yo cito en muchas ocasiones a un escritor castellano-leonés y cito a Julio Llamazares, porque pienso que es una persona comprometida y que lo hace, el compromiso lo ejerce también en su labor profesional, como escritor y como periodista en sus artículos de prensa. Y fíjense, La lluvia amarilla es mucho mejor que cualquier campaña de publicidad que podamos hacer frente a la despoblación. O los artículos de Julio Llamazares de los últimos meses, hablando de cómo los jóvenes abandonan los pueblos por falta de oportunidades, son el mejor ejemplo de concienciación que podríamos adoptar. La lluvia amarilla, ¿no?, es el libro iniciático para muchos, ¿no?, en el ámbito de la despoblación. Y que leí hace ya muchos años. Para terminar, ¿Isaura Leal tiene pueblo? Bueno, mis abuelos son de una aldea, eran de una aldea de Galicia, ni siquiera era un pueblo. Una aldea en un valle de un municipio del interior de Lugo. Eran agricultores, tenían vacas y criaron a sus hijos precisamente con esa mentalidad
de que pudieran tener mejores oportunidades que las que tenían en ese pueblo. Pero le voy a decir una cosa, una confidencia entre nosotros. Esa casa de los abuelos nos sigue reuniendo a sus nietos todavía todos los veranos, todas las Semanas Santas, y mire, le voy a decir, el 1 de noviembre en esa casa estábamos comiendo todos los nietos que han venido del origen de esos abuelos. Pues que sigan reuniéndose en ese maravilloso pueblo. Isaura Leal, muchísimas gracias por estar aquí en Soria, por atendernos. Muchas gracias. Que traiga buenas noticias. Estamos expectantes a la llegada de esa estrategia contra la despoblación y también a esa expansión de la banda ancha. Le voy a desear mucha suerte, porque su buena suerte será también la de los sorianos, la de los vecinos de Cuenca, de Teruel y la de muchos territorios despoblados que también, como nosotros, los medios de comunicación de Soria, estamos expectantes. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Estoy convencida que con el esfuerzo y el trabajo de todos lo vamos a conseguir.